Hola, buenos días. Vamos a revisar hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales referente a los ángeles. Los ángeles son un tema propio de nuestra religión, propio de nuestra fe. Existen los ángeles. Lamentablemente en el mundo actual se les ha dado poderes ocultos o se ha desvirtuado en mucho el poder y la existencia de los ángeles. Hoy vamos a darles la justa medida a los ángeles, nos vamos a maravillar de lo que son y vamos a poder clarificar con certeza de nuestra religión, con certeza de nuestra doctrina, qué son los ángeles, para qué están puestos y cómo es la historia de los ángeles a través de la creación. Bien, vamos a comenzar entonces en el numeral 325. En el numeral 325, que es de color verde, comienza la narración diciendo: el símbolo de los apóstoles, es decir, el credo de los apóstoles, confiesa que Dios es creador del cielo y de la tierra. Y el credo niceno dice de lo visible y de lo invisible, es decir, hay una creación visible y hay una creación invisible. Todo lo que está fuera de Dios es parte de la creación. Lo único que no es creado es Dios. Dios es naturaleza divina, por sí mismo existe y ha existido siempre. Pero todo lo que está fuera de Dios es creación. Esta creación la podemos dividir en grandes rasgos en dos grupos. Todo lo que es la creación visible y todo lo que es la creación invisible. La creación visible la podemos ver en el Génesis. Dios comenzó a separar, de acuerdo a las narraciones del Génesis, separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. En las aguas de la tierra puso tierra seca y las aguas que pobló de peces. Después puso las aves del cielo, los animales de la tierra, la vegetación. Y todo esto para al final, el sexto día, colocar en esta creación al hombre. Es decir, toda la creación visible está puesta para el servicio del hombre, para la salvación del hombre. Pero si nos damos cuenta, en toda esa parte de la creación no se habla de los ángeles. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y esa es una evidencia de la existencia de los ángeles. La razón es porque allí en el Génesis se narra la creación visible. La creación invisible, esa parte, no viene narrada en el Génesis. Lo que escuchamos, lo que leemos en el Génesis es la creación visible. Pero entonces, antes de la creación visible, antes de este mundo que vemos, antes de las estrellas, del sol, de la misma tierra, antes del hombre, fue la creación de los ángeles. Es más, antes de la creación del tiempo, porque el tiempo pertenece a esta creación visible. Esta creación visible está compuesta de la materia, del espacio y del tiempo. Entonces, los ángeles son creados antes de la creación visible. Los ángeles forman parte de la creación invisible, pero es antes de la creación visible. Bien, el nombre de ángeles, dice San Agustín, la palabra ángel significa el oficio de los ángeles, es decir, la palabra ángel, designa el oficio, no designa el nombre de los ángeles. Ángel quiere decir mensajero. Entonces los ángeles son mensajeros. Los ángeles son mensajeros y tienen básicamente tres oficios importantes. Uno, alabar a Dios en el cielo, ¿sí? Ser mensajeros de Dios y ayudar a Dios, colaborar con Dios a la salvación de los hombres. Entonces, son las tres actividades importantes, si lo queremos ver así, que llevan a cabo los ángeles y para lo cual fueron creados. Primero, igual que toda la creación, fueron creados para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Esa es su principal función. La segunda función de los ángeles es que son mensajeros para con nosotros los hombres. Y la tercera función es que los ángeles nos facilitan, nos ayudan y colaboran con nosotros, así de simple, en el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Entonces, antes de la creación de los tiempos, antes de la creación visible, Dios crea a los ángeles. Igual los crea de la nada,
los crea solamente por su voluntad y los crea como sustancia no material. Los hombres tenemos una parte material, física, corporal, y tenemos una parte espiritual, que es el alma. Pero los ángeles no, los ángeles solamente son sustancia espiritual, son sustancia angelical. Obviamente el ángel es nada más espíritu, igual que el alma del hombre es nada más espíritu, pero no podemos decir, ni hay forma de que lo digamos, que, que el espíritu de un ángel es igual al espíritu del hombre, son espíritus diferentes. Aunque a los dos les damos el mismo nombre de espíritu, el espíritu del ángel y el alma del hombre, aunque los dos son espíritus, son cosas diferentes. No se compara una con la otra. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en el volumen 2, explica y demuestra que la sustancia del ángel, el espíritu del ángel, es diferente del espíritu del hombre, son muy diferentes. Es más, el espíritu del ángel es superior en naturaleza y en características al espíritu del hombre. Y Santo Tomás lo demuestra de una manera muy sencilla. El ángel no necesitó de un cuerpo para salvarse. Y el hombre sí, el espíritu del hombre, el alma del hombre necesita de un cuerpo para salvarse. Por lo tanto, el espíritu del ángel es de una naturaleza superior. Entonces, a ver, primer resumen pequeñito. Los ángeles fueron creados antes de la creación visible, forman parte de la creación invisible, fueron creados para la alabanza y la gloria de Dios, son mensajeros para con el hombre, ayudan al hombre en este plan de salvación, fueron creados antes de la creación del tiempo, son seres espirituales perfectos, no corporales, y sí es cierto, hay diferentes niveles de ángeles. Si lo revisan en la tradición, no consta en el catecismo, pero sí hay diferentes niveles de ángeles. Nada más por mencionar algunos: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, etcétera. Y todos estos ángeles ni siquiera podemos decir que son de la misma naturaleza, porque cumplen diferentes funciones. Cumplen diferentes funciones. Los querubines son creados para un fin, los serafines son creados para otro fin, los ángeles son creados para un fin, los tronos y potestades son creados para otro fin, y cada uno de este tipo de estos coros de ángeles son creados para un fin de acuerdo al plan de Dios. Y solamente Dios sabe cómo es que están hechos y cómo es que operan. Aquí podemos, en la tradición y en la sana doctrina, solamente enunciar algunas pequeñas propiedades o pequeñas características que pudieran tener los ángeles, pero tampoco nos preocupa mucho entenderlo. Sí, lo que debemos saber es que son creados para la gloria de Dios, están puestos para su gloria, cada grupo de ángeles de acuerdo a la función que Dios les tiene prevista allá en el cielo, y que para con el hombre son mensajeros y contribuyen al plan de salvación. Bien, vamos ahora al numeral 328. El numeral 328 dice, es de color azul: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama ángeles, es una verdad de fe. Es decir, tú y yo creemos que existen los ángeles y lo creemos por fe. Además de que en las Escrituras, en la Biblia, vienen múltiples pasajes bíblicos en donde se describe que ellos existen. Ahorita vamos a ver algunos. En el numeral 330, de color verde, dice: en tanto que criaturas puramente espirituales, los ángeles, tienen inteligencia y voluntad. Es decir, los ángeles tienen su propia inteligencia y tienen su propia voluntad, igual que el alma del hombre. El alma del hombre tiene entendimiento y voluntad, pero el ángel no solamente tiene entendimiento, sino que además tiene inteligencia, es decir, capacidad de generar para con él mismo razonamientos. Entonces, los ángeles tienen inteligencia y tienen voluntad. Les falta la facultad de poder. La facultad de poder es dada por Dios.
Es decir, los ángeles son criaturas independientes, con inteligencia, con voluntad y que operan por la virtud de Dios que Dios mismo les da para su operación. Continúa el mismo numeral diciendo, superan en perfección a todas las criaturas visibles, es decir, son más perfectas incluso que el hombre. Y dice, el resplandor de su gloria da testimonio de ellos. Un ángel, de acuerdo a este numeral, tiene resplandor, tiene gloria dada por Dios, tiene inteligencia, su sola presencia radia amor y esa es parte de su característica, de su naturaleza y eso mismo los hace superiores a todos nosotros. Bien, en el numeral 331 tiene 3 colores, la primera parte es amarilla. Dice, Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Fíjense entonces cómo los ángeles están puestos para girar en torno su vida a Cristo. Los ángeles están puestos para el servicio de Cristo. Los ángeles están puestos para el servicio de Dios. Los ángeles, dice el numeral, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo. Cuando el hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de los ángeles, hace referencia a esto, Mateo 25, es decir, el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a venir al mundo rodeado de ángeles, dándole gloria. ¿Sí? Continúa el numeral diciendo en la parte verde, le pertenecen a Cristo porque fueron creados por Él y para Él. Entonces, ¿quién crea a los ángeles? Los crea Dios, los crea Cristo y los crea para Él. En color azul dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, las visibles y las invisibles. Y aquí menciona algunos de los diferentes niveles de ángeles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades, las potestades fueron creadas para Él. Bien. Numeral 332. Desde la creación, los ángeles son llamados hijos de Dios. A lo largo de toda la historia de la salvación, son mencionados. Entonces, los ángeles al principio en las Sagradas Escrituras son llamados hijos de Dios, ¿sí? Y durante toda la historia de la salvación están presentes. En este mismo numeral, ahí subrayamos algunas partes en azul. Cierran el paraíso terrenal con llave cuando Adán y Eva son expulsados, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando él iba a darle muerte a Isaac. La ley es comunicada por el ministerio de los ángeles, conducen al pueblo de Dios, anuncian los nacimientos y las vocaciones de aquellos seres importantes, de aquellos personajes importantes en las Sagradas Escrituras, asisten a los profetas y finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento tanto de Jesús como de Juan Bautista. Entonces, durante el Antiguo Testamento hay muchos momentos en los cuales los ángeles aparecen en las Sagradas Escrituras. En el numeral 333 dice, de la encarnación a la ascensión, es decir, desde que Jesucristo viene al mundo y se encarna en María, hasta que es llevado al cielo, después de la resurrección, que es la ascensión, la vida de Jesucristo, la vida del Verbo encarnado, está rodeada de la adoración y de los servicios de los ángeles. Es decir, Jesucristo durante todo el momento que vive aquí en este mundo, siempre su vida está rodeada de ángeles. Y aquí en este numeral, subrayo varios momentos en azul, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, que es de la carta a los Hebreos, gloria a Dios, que es de Lucas, protegen la infancia de Jesús, sirven a Jesús en el desierto, lo reconfortan en la agonía, tanto en la oración del huerto como en la pasión. También sabemos que los ángeles están presentes en la última cena, son también los ángeles quienes ayudan a evangelizar el anuncio de la buena nueva en la encarnación, en el anuncio de Gabriel a María, y también el momento de la resurrección. Entonces vemos cómo la vida de Jesús está rodeada de los ángeles.
Bien, en el numeral 335, que es de morado, nos damos cuenta cómo los ángeles están puestos también durante toda la vida de la iglesia, ¿sí? Numeral 335 de color morado dice: en la liturgia la iglesia se une a los ángeles para adorar al tres veces santo. Es más, tú y yo cuando vamos a misa, antes de que en el canto antes de la consagración es santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Y ese canto se canta permanentemente en el cielo por los ángeles. Los ángeles, dice la tradición, están entonando siempre, sin cansarse y sin cesar, este canto que acabamos de recordar, que es propio de la misa. Y entonces nosotros cuando estamos en misa y va a ser el momento de la consagración, nos unimos a los ángeles al hacer este canto, porque ellos siempre de manera permanente están cantando al tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, ¿sí? Continúa el numeral diciendo: invoca su asistencia, al paraíso te lleven los ángeles, de la liturgia de los difuntos, y también en el himno querúbico de la liturgia bizantina, en el rito oriental también se hace referencia a los ángeles, y se celebra más particularmente en la memoria de ciertos ángeles. Tenemos en el santoral de todo el año, muy bien identificado, el día del Arcángel San Miguel, hay fiestas; el día del Arcángel San Gabriel, hay fiesta; el día del Arcángel San Rafael, hay fiesta; y el día de los ángeles custodios, que también hay fiesta. Entonces, están muy claros los ángeles, los arcángeles en la vida de iglesia. Bien, numeral 336, de color amarillo en la primera parte y después azul, dice: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Entonces, nos damos cuenta que a través de toda la creación, los ángeles están presentes. En toda la vida del Antiguo Testamento, los ángeles están presentes. En la vida de Cristo, los ángeles están presentes. En la vida de la iglesia, los ángeles están presentes, y dice este numeral: desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Y después continúa este numeral diciendo en azul: cada persona tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Bien, aquí terminan estos primeros numerales del catecismo que hacen referencia a los ángeles, a quiénes son, su función en el cielo, su función en la historia de la salvación, todo lo que digamos extra de los ángeles, ya cae un poquito en la, ¿cómo se llama? Puede caer en cierto error, o puede caer en la especulación. No tenemos que saber más cosas de los ángeles. Todo lo demás que se ha dicho y que se ha inventado son eso, son invenciones. Incluso hay prácticas, hay prácticas propias que hace la gente de rituales hacia los ángeles, pero nos debemos dar cuenta, y vamos a ver ahora esta parte, que también hay ángeles malos. Entonces, cuando las personas hacen rituales a los ángeles, es muy fácilmente que en esos rituales a los ángeles vengan los ángeles caídos, los ángeles oscuros, que también existen. Y vamos a ver entonces ahorita esta parte de los ángeles caídos, de los ángeles oscuros, porque viene también esto en el catecismo. Bien, vamos a los numerales, vamos a dar un brinco en los numerales del catecismo para continuar esta parte de los ángeles. En el numeral 391, vamos a avanzar hasta allá, vienen 5 numerales referente a la caída de los ángeles. Ok, ¿qué significa esto de la caída de los ángeles? Al igual que el hombre, ya vimos en el video pasado que el hombre fue creado
en su perfección humana. El hombre humanamente es muy perfecto en su biología, en su cuerpo, en su forma de razonar. No nos queda duda y es muy clara la evidencia de que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Dentro de sus limitaciones, dentro de la pequeñez del hombre, la humanidad del hombre es muy perfecta, obra de la mano de Dios. No nos queda duda que el aparato digestivo, el aparato circulatorio tienen perfección que solamente se explica por la presencia de Dios, también la capacidad de razonar del hombre. Sin embargo, ya vimos en el video pasado que el hombre es creado en vía de tránsito. ¿Qué quiere decir? El hombre, así como lo vemos en la calle caminando, no es la situación para la cual fue creado. El hombre fue creado para el cielo y esta vida de tránsito en el mundo es momentánea. Entonces, el hombre no fue creado en su estado final para el cual fue creado. El hombre fue creado en vía de tránsito. Es decir, hay un periodo de prueba para el hombre que es esta vida y dependiendo de su desarrollo en esta vida de prueba, en esta vida de tránsito, es el desenlace ya sea en el cielo o en el infierno. Sabemos que el hombre es creado para el cielo. Bien. Igual los ángeles. Los ángeles, cuando fueron creados también en vía de tránsito. Vamos a ubicarnos. Los ángeles fueron creados antes de la creación de este mundo, antes de la creación de este universo como lo vemos, antes de que existiera el sol, las estrellas, antes de que existiera el mismo tiempo, fueron creados los ángeles para la gloria de Dios. Y fueron creados igual de la nada. Dios los sacó de la nada solamente por su propia benevolencia y por su propio amor. Crea a todo un grupo inmenso y enorme de millones y millones y millones de ángeles puestos para su servicio y creados para su gloria y alabanza, pero fueron creados en proceso de vía. Es decir, los ángeles en su creación no fueron creados en la situación actual como los conocemos o como los imaginamos ahora tú y yo en el cielo radiantes llenos de gloria. No, fueron creados en un proceso de tránsito. Si bien es cierto, la vida del ángel nunca ha sido una vida material ni corporal, sino solamente una vida espiritual que es superior a la vida corporal, en esa vida espiritual en la cual fueron creados los ángeles, ellos vivían un proceso de prueba, una vida de tránsito con miras a la glorificación del cielo, pero ellos fueron creados al igual que el hombre en vía de tránsito. Al ser los ángeles creados en vía de tránsito, quiere decir que ellos tuvieron un periodo o un tiempo o un proceso, como le quieras llamar, en el cual ellos se iban a ir desarrollando y perfeccionando. Al igual que tú y yo como hombres, ellos se iban a ir desarrollando y perfeccionando en ese tiempo de vida para que entonces, de acuerdo a cómo se desempeñaran en esa vida, iban a tener el premio del cielo. Ok. No podemos decir más si eso fue en un día o si en millones de años, no importa mucho. Lo que sí es importante saber es que ellos tuvieron un proceso de prueba, un proceso de tránsito. Los ángeles entonces, en su realidad espiritual, probablemente poseían muchas características que tú y yo no sabemos. Así como el hombre tiene características en esta vida de tránsito, de seguro el ángel también tenía características propias de su naturaleza angelical en vía de tránsito. Estas características no nos importan mucho cuáles eran, ni son, a lo mejor ni siquiera alcanzan a ser entendibles para el hombre, pero sí hay evidencia bíblica de que tenían una característica muy importante. Es que ellos tenían, en su realidad espiritual, tenían la visión infusa de la ciencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios había sembrado en estos ángeles a prueba la ciencia de Dios. Es decir, el ángel tenía certeza y tenía claridad de la ciencia de Dios. El ángel en su proceso de prueba no veía a Dios. Nunca lo vio. Igual que Adán y Eva. Voy a ir haciendo una similitud con Adán y Eva. El ángel en su vida de prueba tenía conocimiento de la ciencia de Dios, mas no veía a Dios. Igual Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso terrenal,
tenían una ciencia infusa de Dios y tampoco veían a Dios, aunque podían tener una relación con Dios de hablarles e incluso Dios contestarles. Bueno, la relación que tenía el ángel en su periodo de prueba también era una relación soportada principalmente en la ciencia de Dios. Los ángeles conocían la ciencia de Dios. No le veían, pero el conocimiento de la ciencia de Dios que tenía el ángel en su periodo de prueba era muy superior al conocimiento de la ciencia de Dios que poseían Adán y Eva en el paraíso. Bien, entonces imagínate esa situación, una situación espiritual de perfección, de seres angelicales viviendo en convivencia, en armonía con Dios y teniendo además el conocimiento de la ciencia de Dios. Y ese periodo de prueba en eso consistió, en que ellos vivían en armonía con Dios y le alababan, ¿sí? Le daban gloria a Dios, alababan a Dios. Bien, el día de hoy tú y yo tenemos un cuerpo y un alma. Tú y yo conocemos un poco a Dios, lo conocemos porque leemos de Él, porque escuchamos, porque desde que nacemos nuestros papás, nuestros padrinos, tíos y abuelos nos van inculcando una creencia de Dios, lo cual agradecemos mucho. Pero nuestra creencia de Dios principalmente es por fe, porque no lo vemos. Es más, no lo vamos a ver durante toda esta vida. Sin embargo, nuestra alma, una vez que es bautizada, o cuando tú y yo regresamos al estado de gracia después de confesarnos y comulgar, nuestra alma tiene un conocimiento muy claro de Dios. Nuestra alma no ve tampoco a Dios, la va a ver hasta el cielo y que Dios nos permita. Pero nuestra alma, cuando estamos en estado de gracia, tiene un conocimiento muy claro de Dios. Si del alma dependiera, el alma en ese momento se arrancaría del cuerpo y se iría directamente al cielo por el enorme conocimiento que tiene de Dios. Pero el plan para el hombre funciona diferente. El plan para el hombre significa que el hombre en su materia física y en su inteligencia decida estar con Dios. Y entonces es una prueba de fe. Sin embargo, los ángeles funcionaron de una manera diferente. Los ángeles en su vida espiritual de prueba tenían un conocimiento muy claro de la ciencia de Dios, incluso superior al conocimiento que posee el alma de nosotros al estar en estado de gracia. Es decir, el ángel que vivía en estado de gracia, en armonía con Dios, tenía una relación muy cercana a Dios, una relación espiritual muy cercana con este puente de ciencia infusa, de la ciencia de Dios, infusa en el espíritu del ángel. Entonces, aunque el ángel estaba a prueba y aunque el ángel iba a vivir este proceso de prueba, tenía una relación muy cercana a Dios. No veían a Dios, pero sí vivían en armonía con Él. En el numeral 391, que es de amarillo, dice: tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, eligieron desobedecer a Dios. Detrás de esa desobediencia hay una voz seductora, opuesta a Dios, que por evidencia nos hace caer en la muerte. Las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia ven en esta voz seductora un ángel caído, llamado Satanás. Es decir, Adán y Eva deciden desobedecer a Dios por una voz seductora que se hace presente en ellos, y esta voz seductora es un ángel caído, llamado Satanás. La Iglesia, punto y seguido, la Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, ¿sí? El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron a ellos mismos malos. Ellos eran ángeles buenos. El diablo y todos sus diablillos eran ángeles buenos, pero ellos decidieron hacerse malos. ¿Mediante qué? Separarse de Dios. La escritura, numeral 392, también de amarillo, dice: la escritura habla de un proceso de estos ángeles.
Es decir, en estos ángeles, lo puedes ver en la carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta caída consiste en la elección libre de estos ángeles creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios. Entonces, estos ángeles rechazan a Dios. ¿Por qué lo rechazan? Por soberbia. La soberbia cegó a los ángeles caídos. Eran tan hermosos, eran tan preciosos, tan bellos en sí mismos, que decidieron ellos bastarse a sí mismos y decidieron prescindir de Dios, hacer a un lado a Dios. Y lo hicieron de manera radical, como dice el numeral, y de manera irrevocable, es decir, irrevocable sin oportunidad de regresar. Tú y yo, en esta vida, cuando caemos en pecado, tenemos oportunidad de regresar, porque así funciona para nosotros el plan de salvación, porque aunque el alma nuestra alma, cuando está en estado de gracia, tiene una relación muy cercana a Dios, nuestra naturaleza humana nos hace caer, y cuando caemos, caemos por decisión humana, no por decisión espiritual, y nuestros actos humanos nos llevan al pecado y caemos. Pero como operamos por fe, la misma fe opera en nosotros el deseo de regresar. Pero el ángel, en su vida de prueba, en su vida de tránsito, cuando el ángel vivió su prueba, una vez que cayó, no tuvo oportunidad de regresar. Y cayó desde un escalón mucho más alto del que cae el hombre, porque el ángel ya tenía esa visión muy cercana de la ciencia de Dios. Punto y seguido, dice el mismo numeral. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras que el diablo da a Adán y Eva. El diablo a Adán y Eva les dice: ustedes van a ser como dioses. Si ustedes hacen esto que les estoy proponiendo, que es desobedecer a Dios, van a ser ustedes como dioses. Génesis 3. El diablo es pecador desde el principio, es el padre de la mentira, y esta mentira del diablo mayor fue lo que hizo caer a los diablos más pequeñillos, a los diablos más taruguillos. Uh-huh. En el mismo numeral vienen ahí esos dos versículos, revísenlos. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, son específicamente estos dos versículos que dice aquí: van a ser ustedes como dioses, es pecador desde el principio, y el Padre es el Padre, el diablo mayor es el padre de la mentira. Muy bien. Las personas que estudian las Sagradas Escrituras identifican a estos versículos que voy a leer de Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 en adelante. Las personas que estudian los estudiosos de la Biblia, los biblistas, los que son expertos en Sagradas Escrituras y en una sana interpretación de ellas, identifican a estos pasajes que voy a leer como el momento de la caída de los ángeles, el momento de la caída del ángel mayor, ¿sí? ¿Cómo es que el ángel mayor, Luzbel, cae? Y ellos, los biblistas, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, identifican que la prueba del ángel, la prueba que Dios puso a los ángeles en todo ese momento, en toda esa vida que ellos tenían de tránsito y de prueba, identifican que la prueba consistió, entre muchas otras cosas que no podemos saber cuáles son, el momento de prueba de ellos es que Dios presenta a los ángeles el plan que Dios tiene para el hombre. El plan que Dios tiene para el hombre es crear hombres, substancia física acompañado de substancia espiritual, es decir, el hombre como cuerpo y alma, pero inferiores a los ángeles, y después que en ese periodo de vida del hombre iba a venir Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en hombre, e iba a nacer de María, mujer, ser humano, y que esta mujer iba a ser puesta
como reina de toda la creación, como reina de los ángeles, y Jesucristo como centro de los ángeles. Entonces, las personas que estudian las Sagradas Escrituras, esto no viene en el catecismo, pero confiamos un poquito en toda esta certeza que dan las personas que estudian las Sagradas Escrituras, que identifican que la prueba de los ángeles es ver a María como su reina y ver a Jesucristo como su centro. Si es cierto, siguen viendo a Dios, a la Santísima Trinidad como el fin primero y último, pero en esta relación que tienen con Dios va a haber otros dos personajes allí muy importantes para los ángeles, que es María, reina de los ángeles y de toda la creación, siendo que María es ser humano, y Jesucristo, la persona humana de Jesucristo, puesto como centro para los ángeles. Entonces, cuando dicen los biblistas, cuando esta prueba es presentada a los ángeles, hay ángeles a quienes les agrada todo esto, y hay un ángel, el ángel mayor, Luzbel, a quien no le agrada todo esto. Y entonces en Ezequiel 12 dice lo siguiente, que es el momento de la caída del ángel mayor de Luzbel. Dice el Señor: eras modelo de perfección, estabas lleno de sabiduría acabada de belleza. Estabas en un jardín de dioses, revestido de piedras preciosas. Es decir, este ángel mayor, este ángel Luzbel, estaba vestido de coralina, topacio, agua marina, crisólito, malaquita y jaspe, zafiro, rubí y esmeralda. De oro labrado eran sus aretes y sus collares, preparados para el día de tu creación. Desde que el ángel mayor fue creado junto con los demás ángeles, específicamente este ángel mayor estaba adornado con todas estas piedras preciosas, haciendo la similitud, pues porque no era un mundo físico, pero estaba adornado de las principales virtudes, de los principales dones habían sido depositados en este ángel mayor. ¿Sí? Continúa el versículo 14. Te puse junto a un querubín, protector de alas extendidas. Estabas en la montaña sagrada de los dioses. Entre piedras de fuego te paseabas. Entonces, ese era si lo quieres ver así, el trono o el lugar donde habitaba este ángel mayor. ¿Cómo era él en su conducta? Dice el versículo 15. Era intachable tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa. Versículo 16. A fuerza de hacer tratos y malos negocios, te ibas llenando de violencia y pecabas. Entonces, dice el Señor, te desterré de la montaña de los dioses y te expulsó el querubín protector de entre las piedras de fuego. Tú, lleno de soberbia, de tu belleza y de tu esplendor, te trastornó el sentido. Te arrojé por tierra y te hice espectáculo para tus reyes, es decir, burla para tus reyes. Con tus muchas culpas y con tus sucios negocios profanaste el santuario. Dios mismo era el santuario. Hice brotar de tus entrañas fuego que te devoró. Te convertí en ceniza sobre el suelo a la vista de todos. Tus conocidos de todos los pueblos se espantaron de ti. Siniestro desenlace. Para siempre dejaste de existir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las personas que estudian la Biblia identifican estos pasajes de Ezequiel, capítulo 28, como la narración de la caída de Luzbel. Cuando los ángeles entonces conocen el plan de Dios para con el hombre, hay por allí un ángel mayor que es quien dice, no, esto no es para nosotros, y le dan la espalda a Dios. Regresamos al numeral 393, de color verde, porque es de teología. Dice,
El carácter irrevocable de la elección de los diablos no es un defecto de la infinita misericordia de Dios. Lo que hace el pecado de los ángeles, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado, sino que no hay arrepentimiento para ellos después de su caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, no significa que la caída de los ángeles fuera una falla de la misericordia de Dios. No, significa que la misma soberbia del ángel hace justicia por sí misma sobre el mismo ángel, corrompiéndolo. Y una vez que el ángel cae, no hay vuelta para él y queda abandonado de Dios, apartado de Dios, envuelto en su propia porquería. Dice el numeral 394, ahí en la mitad, dice: la más grave en consecuencias de todas estas obras que han ocurrido con los ángeles ha sido la seducción misteriosa que ha inducido el diablo en el hombre a desobedecer a Dios. Este numeral lo podemos explicar de la siguiente forma. El ángel mayor, una vez que cae, Luzbel, una vez que cae y se convierte en Satán y es corrompido por su propio pecado, acumula tanto odio y tanto horror hacia Dios, tanto repudio hacia Dios, que tiene y él adquiere como misión personal el repudiar a Dios y el alejarse de Dios y odiar a Dios para toda su existencia. Más aún, odiar a los que rodean a Dios. El diablo odia a los ángeles, odia a los santos, odia a María y por lo mismo odia al hombre. Pero como el ángel no puede hacer ya nada contra los ángeles buenos, ni contra los santos, ni contra María, pues viene contra el hombre. Y viene y nos seduce. Así como sedujo a los ángeles buenos con mentiras, viene con nosotros y nos seduce. Pero debemos darnos cuenta que el poder del ángel caído de Satán no es un poder infinito, dice el numeral 395. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu, pero es criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Es decir, el diablo nunca va a impedir, ni tiene forma, ni tiene la fuerza para impedir el plan de Dios, ni el reino de Dios. Pero el hombre con su elección sí lo puede hacer. El hombre es quien se aparta, quien renuncia al plan de Dios. Entonces, estamos haciendo un resumen ya final de este tema tan raro, a veces tan malentendido de los ángeles. Para hacer entonces un resumen, el ángel es creado para la gloria de Dios antes de la creación del universo. Son creados en proceso de prueba, en proceso de vía. Ellos poseían la ciencia infusa de Dios, conocían muy bien la ciencia de Dios, por lo tanto tenían una relación muy cercana a Dios, mas no lo veían. La prueba de ellos consistió, dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, consistió en conocer el plan de Dios para el hombre, que era tener a María como reina de los ángeles y tener a Jesucristo como centro de los ángeles. Y hubo por allí a un ángel que fue Luzbel, un ángel precioso, ya leímos cómo fue su caída, un ángel precioso que dijo: no, yo no me postraré ni daré culto a una naturaleza inferior que la mía, es decir, a María como hombre y a Jesucristo como hombre. Entonces se apartó de Dios y jaló con él a una cantidad muy grande de ángeles. Entonces estos ángeles, una vez que se apartan de Dios, comienzan a corromperse, comienzan a degradarse en su substancia, y esa elección que tuvieron fue una elección irrevocable. Ya no tienen ellos forma de regresar. El ángel caído es diablo para siempre, no tiene otro destino más que ser lo que ya es, y como el diablo odia a Dios y odia todo lo que tiene que ver con Dios,
pues viene y descarga contra nosotros. Nosotros, en nuestro proceso de prueba, en nuestra vida de tránsito, vamos a tener siempre, y esto debes de saberlo y ya lo sabemos, vamos a tener siempre la tentación presente en esta vida, y esa es nuestra prueba, que nos superemos a esa tentación. Afortunadamente tenemos los sacramentos, tenemos nuestra relación con Dios, tenemos la gracia santificante y tenemos un recurso también muy importante que es María. María, la aplastadora de la cabeza del dragón. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué María aplasta la cabeza del diablo? No es que María vaya y busque y corretea al diablo para aplastarle la cabeza. María es pura bondad, María es puro amor, pero ese amor tan grande y esa bondad que desborda de María termina aplastando la cabeza del diablo. Entonces en Apocalipsis 12, una gran señal apareció en el cielo, la mujer vestida de sol, la luna con la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, de 12 estrellas. Ella viene con tanto amor, con tanta virtud que brota de ella, aplasta la cabeza del dragón y se presenta como el mejor puente para nosotros los hombres hacia Dios. Que Dios nos permita entonces reconocer a María como nuestra reina, reconocer a Jesucristo como el centro de nuestra vida, para que algún día gocemos del premio de la visión beatífica en el cielo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.